¿Esté bien? Mm, Recording in progress. A ver, ¿listo? Este tema es un tema que difícilmente se conoce en México, aunque sí se ha llegado a utilizar en algunos casos, en algunos hospitales, que son los filtros absorbentes. Es medio triste la historia al respecto, pero la vamos a ver con algo que se usa a veces del diario en algunos pacientes sépticos o intoxicados. Vamos a comentar. Para empezar, estos son unas imágenes, no, no sé si por qué no se cambia la pantalla. Pero esto es con otro internet. Ok. ¿Ves la pantalla ahí, Vanessa? Con los Y filtros. aquí sí se está cambiando en ambos Ah, ok, el bueno. problema. Bueno, ahorita está en Estos son los absorción. filtros. Ajá. Estos filtros que ustedes pueden ver en la pantalla es un esquema de los filtros. Son terapias de reemplazo renal continuo. Lo que comúnmente conocen aquí con las máquinas, por ejemplo, o la máquina de amplía. Estas máquinas lo que hacen es conectar al paciente dos vías venosas, básicamente una de entrada y una de salida de sangre y una de entrada, y va a pasar regularmente por un dializador. En estos dializadores nosotros podemos poner un filtro, y ese filtro normalmente ustedes saben que lo usan para sacar urea, para sacar potasio, para sacar creatinina, ácido úrico, etcétera, para quitarle productos de la degradación de las proteínas a pacientes con enfermedad renal aguda, por ejemplo, inestables hemodinámicamente. Sin embargo, se dieron cuenta que algunas de las toxinas que tenía el paciente en la sangre, voy a poner un ejemplo, que tuviera algunas citocinas proinflamatorias en la sangre, el paciente después de medirlas en la parte efluente, o sea, en lo que sale de la sangre, no estaban ahí y tampoco permanecían en la sangre. Entonces, ¿a dónde se iban estas moléculas, por ejemplo? Pues se quedaban pegadas en el filtro, quedan atascadas, así tal cual cuando alguien va a bañarse y tiene mucho pelo y se queda pelo atorado en la reja, en la rejilla de donde se ve el agua, esa es la absorción, es la capacidad de atrapamiento de algo. En este caso vamos a hablar básicamente de citocinas proinflamatorias que se quedaban atoradas en el filtro y ya no permanecían en el torrente sanguíneo, pero tampoco se podían sacar. Esto básicamente es un efecto secundario de los filtros, no es algo que de forma inicial fuera positivo. ¿Por qué? Porque tapaba los filtros. Al momento de taparse el filtro dejaba de hemodializarse el paciente y empezaba nuevamente a subir la urea, la creatinina, bla, 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 etcétera, y tenían que cambiar el filtro porque ya estaba tapado. Entonces, por ahí alguien muy vivo dijo, bueno, pues, ¿qué les parece si esta capacidad de atrapar citocinas de los filtros la vendemos y hacemos un filtro que nada más se dedique a atrapar toxinas o citocinas proinflamatorias? Entonces, de ahí vendieron el mecanismo de absorción como ya un mecanismo de acción terapéutico para pacientes superinflamados. Particularmente, ya saben que los pacientes sépticos son pacientes súper inflamados que pueden poner en riesgo la vida debido a tanta respuesta inflamatoria, microtrombosis, vasodilatación severa, etcétera. Y entonces la absorción pura va a ser cuando las moléculas se quedan atoradas meramente en las fibras de los filtros por donde está pasando la sangre. Ok, ahora, este es el tamaño en Daltons de muchas moléculas y de algunas sustancias que conocen comúnmente en la sangre. Vamos desde los 0 Daltons hasta más de 50,000 Daltons, o sea, más de 50 kilodaltons. Lo que menos pesa básicamente son los electrolitos, ¿no? Ustedes saben que son iones, el sodio, el fósforo, el potasio, esas cosas se filtran pues bien fácil. El problema sería filtrar moléculas más grandes. Por ejemplo, las moléculas que estén entre la mioglobina, que pesa 17,000 de Daltons, perdón, hasta la albúmina, que más o menos está entre 50 y 60 kilodaltons. ¿Dónde están las interleucinas? ¿Dónde están las citocinas proinflamatorias? Más o menos entre 16 y 25 kilodaltons. Casi todas las que conocen están entre 16 y 25 kilodaltons. O sea, necesitaríamos algo que atrape esas moléculas en el filtro para que dejen de estar en el torrente sanguíneo inflamando al paciente. Esto bajo el supuesto de que fuera bueno quitarle respuesta inflamatoria al paciente.
pero quién sabe qué tan bueno sea, porque pues obviamente la inflamación sí nos molesta porque nos da fiebre, nos sentimos muy mal, fatigados y cansados, pero quién sabe qué tan malo sea quitarnos tantas citocinas proinflamatorias que nos puedan llevar a lo contrario, que es la inmunoparesia. Que ustedes saben que esa es una de las partes finales del paciente séptico, que se agota toda su respuesta inmunitaria y lo genera susceptible a un montón de sobreinfecciones bacterianas y fúngicas inclusive. Entonces, aquí están las citocinas que queríamos nosotros, que querríamos quitar del sistema del paciente. Los filtros hay de un montón de marcas, un montón. El que ven arriba es de la más conocida de todas, que se llama Citosorb. Es una marca registrada que tiene un absorbente de citocinas proinflamatorias. Básicamente ponen el filtro, la sangre al momento de pasar por el filtro se atasca el filtro de las citocinas proinflamatorias, se satura por completo el filtro y vas y lo tiras al bote de basura con todas las interleucinas que tenía el paciente, las citocinas proinflamatorias, un montón de cosas. Y el paciente, mientras está perdiendo esas citocinas proinflamatorias, lo más seguro es que van a ver que baja un poquito la fiebre el paciente, inclusive podría subirle, se le puede subir un poquito la presión arterial y todo, tiras el filtro de la basura y lo más seguro es que después de que quitas el filtro de la sangre, otra vez comienza la fiebre, otra vez comienza la respuesta inflamatoria. Pero esta es la idea. Hay gente que pone un filtro, que pone dos filtros. Chiste es quitarle las citocinas proinflamatorias al paciente y no sabemos qué tan bueno puede ser esto o no. Y tenemos filtros más novedosos como el de abajo, que es de polisulfona, en el cual, pues tal vez podrían ligar más citocinas proinflamatorias de forma más específica sin tener tanta repercusión en el paciente. ¿Qué repercusiones puede tener un filtro en contacto con la sangre? Lo más básico, una respuesta autoinmunitaria, una respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque la sangre, o sea, que es un tejido, entra en contacto con algo que no es un tejido del propio cuerpo y puede detectarlo como si fuera un cuerpo extraño y puede generar una reacción adversa inmunológica. Puede darle cierto tipo de anafilaxia, digamos, al paciente. Se han cambiado el material de las fibras para que se genere la menor reacción posible al contacto con la sangre, y de ahí tuvimos otras complicaciones como trombocitopenia, porque pues las plaquetas igual se quedaban atoradas en los filtros y empezó a tener trombocitopenia el paciente conectado a un filtro de absorbentes. Entonces, las nuevas membranas tienen menos efectos adversos, como menos trombocitopenia tal vez, menos reacciones hematológicas, menos reacciones inmunitarias y pues más filtración directa de endotoxinas. ¿Cuál es la toxina cuál es la citocina proinflamatoria que es la que quieren barrer más o la que más se ha estudiado? Pues la más inflamatoria de todas, que es la interleucina 6. Ustedes saben que pequeñas cantidades de interleucina 6 en sangre generan una inflamación tremenda, más que cualquier otra interleucina, inclusive tal vez más que el factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 6 es la más potente de todas y lo que se trata de aquí es que se quede atorada en el filtro y ya no esté en contacto con el paciente. Ok, tenemos filtros de patógenos, filtros de moléculas de citocinas proinflamatorias, filtros de endotoxinas, filtros de leucocitos activados, un montón. A fin de cuentas, lo que se trata es de disminuir toda la tormenta proinflamatoria que se genera en un paciente que se encuentra con choque séptico. Aunque estos filtros, nada más les voy a recordar que también pueden utilizarse en algunos tóxicos específicos, cosa que no es el tema, y ahí sí está demostrado que funcionan bastante bien. Ok, en el caso de la sepsis, vean, esto es lo que hace, por ejemplo, el Citosorb. Vean cuántas moléculas, cuántas remueve de la sangre. Interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, un montón de interleucinas, complemento. Aquí dice amonio, bilis, bilirrubinas en general. De hecho, se empieza a pintar el filtro. Cuando un paciente tiene falla hepática secundaria a la sepsis, se empieza a se empieza a pintar de verde, verde amarillo el filtro, por ejemplo. Filtra a veces también hasta antibióticos, filtra hormonas, proteínas, de todo, filtra. ¿Estamos de acuerdo? Aunque, como pueden ver arriba a la derecha, es algo muy importante. Obviamente las citocinas que filtran no son específicas de la inflamación, también filtra citocinas antiinflamatorias. De las más comunes conocidas son la interleucina 4 y la interleucina 10. Entonces ya no sabemos si le estamos quitando lo malo o también le estamos quitando lo bueno al paciente. Bueno, pues este absorbente, la teoría nos diría que si el paciente está muy inflamado por un proceso séptico, quitarle las citocinas proinflamatorias le va a ayudar al paciente. ¿Quién sabe quién creyó eso? Pero de ahí empezó la terapia con absorbentes en los pacientes con choque séptico, muy utilizada en Europa. Entonces es un esquema, bueno, son muchos esquemas de cómo lo pueden colocar el filtro en el paciente. Aquí está pasando la sangre del paciente. Esta es la sangre que sale del paciente, pasa a través del filtro, se quedan las porquerías dentro del filtro y regresa al paciente
por otra vía en la sangre con la sangre limpia, digamos. Aquí no pierde líquido el paciente, nada más se coloca el filtro tal cual y filtra la sangre tal cual como una coladera. Pero este filtro también se puede conectar a la máquina de terapia de reemplazo renal continuo, como el Prisma, por ejemplo. Al paciente lo conectas a la sangre, pasa por el filtro, deja las porquerías, luego pasa por el dializador, filtra urea, filtra creatinina, filtra ácido úrico y pueden filtrarle líquido al paciente, inclusive se ultrafiltrarlo y regresa a la sangre, pues la sangre más limpia de porquerías, con menos líquido porque lo dializaste, le ultrafiltraste líquido y con menos productos de la degradación proteica como menos urea, creatinina, ácido úrico y demás. Entonces puede servir mezclado con la máquina de terapia de reemplazo renal continuo. También lo pueden poner con el MARS, por ejemplo, que es para diálisis hepática. Lo pueden meter ahí y también un paciente con falla hepática aguda, por ejemplo, por sepsis, le puedes quitar moléculas proinflamatorias y también quitarle más bilirrubinas y quitarle más amonio y un montón de cosas, toxinas que no puede ya depurar el hígado, como por ejemplo pacientes que tengan alguna infección severa bacteriana que lo lleva a falla hepática fulminante, falla hepática aguda, que es letal. Esa situación podrían soportarlo con este tipo de terapias, a ver si puede disminuir su mortalidad, aunque cosa que es bastante difícil. Entonces, esa es otra forma de conectarlo. También pueden conectar dos absorbentes, uno específico para algo que tenga el paciente como un tóxico, más si se complicó con choque séptico, uno que quiere filtrar citocinas proinflamatorias y van a tener dos filtros absorbentes al paciente. También lo pueden conectar en la de ECMO, o sea, cualquier cosa que le saque sangre al paciente, un dializador, una máquina de diálisis, el ECMO, por ejemplo, la diálisis hepática. Doctor Orlando, un segundo. A ver, un segundito, déjenme ver si se puede volver a conectar el doctor. Un segundito, por favor. El doctor se desconectó por causas de fuerza mayor, pero denme, por favor, 2 minutitos y nos estamos conectando, ¿ok? No se me desesperen, por favor.
Bueno, en lo que se conecta el doctor, vamos a estar aquí, vamos a dar pie a la siguiente charla, y ya cuando se logre conectar, pues vamos a esperar 2 minutos más. Si no logra conectarse, continuamos con la siguiente charla con el siguiente ponente. Denme 2 minutitos más. Listo, ya lo tenemos aquí. Ya nada más permítanme, por favor, abrirle el audio al doctor y enseguida continuamos. A ver, doctor, si me hace Bueno, favor. disculpen, es que no sé, Ya lo aquí en la escucho. UCI como que se va el internet bastante, como que hay oleadas de internet. Bueno, les comentaba entonces, el filtro se puede conectar a cualquier circuito de extracorpóreo, lo que sea, ya sea ECMO, ya sea terapia de reemplazo renal continuo, lo que ustedes gusten, ahí pueden clavarle un filtro para quitarle cosas. Ok, entonces ya quedó. El hemofiltro lo que va a hacer es filtrar citocinas proinflamatorias y pues esto con la finalidad de que disminuya la respuesta inflamatoria sistémica del paciente. Ok, vamos a empezar con los primeros que se usaron con estos fines, que fue uno de los más famosos, que es un filtro de polimixina. Esto me acuerdo que estaba en boga cuando iba a los congresos de medicina crítica en Europa, hace un buen, estaban de moda los filtros de polimixina. De hecho, el primero que empezó fue con toramixina. ¿Qué hace esto? ¿Por qué se usan filtros de polimixina? Porque la polimixina es un tipo de antibiótico que tiene alta afinidad por las endotoxinas del paciente. Endotoxinas principalmente generadas, otra vez regresamos, por bacterias gram negativas, muy comunes en pacientes con sepsis abdominal. Entonces iba a unirse y a neutralizar las endotoxinas por gram negativos de los pacientes. Se lo conectas a la sangre este filtro y básicamente muchas endotoxinas iban a quedar fijas directamente en el absorbente, disminuyendo su capacidad inflamatoria en el paciente. ¿Sale? Entonces la polimixina B es altamente afín a las endotoxinas. Entonces las va a fijar a las fibras de polistireno del filtro y ahí se van a quedar las endotoxinas. El estudio más famoso en ese entonces fue el estudio EUFAS, publicado en el JAMA, en el cual comparó 30 contra 24 pacientes. Y fue muy alentador este estudio porque, como pueden ver en este gráfico de Kaplan-Meier, la mortalidad a 30 días fue menor en aquellos pacientes en los que se les aplicó un filtro de hemoperfusión con polimixina B, comparados contra la terapia convencional de pacientes con choque séptico abdominal. Y les decía, es abdominal, ¿por qué? Porque básicamente la sepsis abdominal, gran parte es, por ejemplo, por E. coli, y la E. coli genera muchas lipopolisacáridos y estas endotoxinas o estos lipopolisacáridos se pueden unir directamente al filtro y ser tirados a la basura cuando le desconectes del paciente. Entonces, pues muy padre pero luego salió otro estudio años después que quiso replicar los hallazgos, pero vean, incrementó la cantidad de pacientes 5 veces. 232 pacientes, 119 contra 100. Aquí tenemos el filtro de polimixina de función, que es la línea continua, y el tratamiento estándar del choque séptico, que es la línea punteada. Como pueden observar, ¿quién se murió más aquí? Los pacientes que estuvieron con la terapia absorbente con el filtro de polimixina. Entonces, cuidado con el filtro de polimixina. Aquí salió la primera red flag. Por alguna razón en el primer estudio había salido todo benéfico, menos mortalidad en el filtro de polimixina, pero en un estudio mucho más grande, con casi 5 veces la cantidad de pacientes, tenemos lo contrario, que se mueren más los pacientes que tienen con el filtro de polimixina. ¿Eso qué nos tiene que llevar a pensar? Que, bueno, pueden no ser ciertos los resultados del primer estudio, porque tenemos un estudio en contra, y pues que tiene que llegar un tercero, ¿no? Un perito, a decir si se mueren más o no se mueren más con esta hipoterapia. Bueno, pues llegó el estudio Éufrates en 2018, filtro de polimixina para pacientes con choque séptico con nivel de endotoxinas elevados, pacientes sumamente graves, ¿sale? Metieron una muy buena cantidad de pacientes, como pueden observar ahí, básicamente más de 400 pacientes y pacientes con choque séptico, básicamente bastante graves, con un SOFA pues muy alto, con una escala de Apache también pues bastante alta, con alto riesgo de muerte.
Y lo que encontraron fue lo siguiente, que no hubo diferencias en la mortalidad de los pacientes, vean abajo, que usaron el filtro de polimixina por hemoperfusión contra el estándar, no hubo un valor significativo de reducción en la mortalidad. Entonces aquí nos dejó como no sabemos si es una cosa o esa otra, o sea, o es protector o es maligno o no cambia absolutamente nada. Pues hasta este momento con estos 3 estudios lo único que podemos demostrar es que puede no haber beneficio, podría haber un daño y lo que siempre va a haber es un costo, ¿ok? Porque los filtros no son gratis, cuestan bastante y aparte requieres invadir al paciente porque hay que conectarlo a cualquier circuito extracorpóreo para poder conectar al filtro. Entonces requiere que le pongas básicamente un catéter de hemodiálisis, que es lo más común, un Majur o lo que gustes, un Niágara. Eso, el procedimiento por la propia función ya lleva un riesgo más conectarlo a un filtro que le va a quitar citocinas que a lo mejor las necesita todavía para no morirse por la infección, quién sabe. Entonces ya empezamos a tener red flags con los filtros de absorción de endotoxinas con polimixina B. Entonces alguien dijo, bueno, no vamos a remover endotoxinas, vamos a remover citocinas proinflamatorias, vamos a patentar este filtro superabsorbente que es el Citosor, que ya les mostré en la diapositiva, filtra todo, todas las interleucinas, buenas, malas, complemento, bilirrubinas, lo que se les antoje. Y lo que vamos a hacer es estudiarlo en pacientes con sepsis. Y tenemos algunos estudios famosos, desde 2013 hasta 2017, 2 estudios randomizados controlados, un estudio prospectivo de intervención y una serie de casos en 2017, pacientes con choque séptico que tenían lesión pulmonar aguda, síndrome de estrés respiratorio agudo, y pues estuvieron midiendo varias cantidades de citocinas proinflamatorias, particularmente la interleucina 6 es la que más les importó, para ver qué tanto se depuraba con estos filtros de absorbentes. Aquí tenemos un ejemplo, esta imagen es de un amigo que está en Twitter, tenemos aquí un filtro de Citosor conectado a una máquina de Prisma, este también lo hemos usado aquí en el hospital en una sola ocasión, en un paciente con choque séptico cuyo desenlace fue el mismo, era un choque séptico refractario, le pusimos el Citosor, no cambió absolutamente nada, y pues esto se puede poner, les digo, en cualquier circuito. Lo que nosotros estamos buscando es que el paciente barra interleucina 6. Y vean aquí en el estudio del 2013, vean cómo el efecto en la interleucina 6, según ellos, fue una reducción significativa de esta citocina proinflamatoria tan importante. Como efecto adverso, tuvieron una reducción discreta de las plaquetas y de la albúmina. La albúmina también se queda fijada al filtro. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser malo porque el paciente, a fin de cuentas, al perder proteínas tan grandes, puede ocupar ciertas proteínas que nosotros le estamos dando para crear más albúmina y podría, o sea, estoy exagerando, pero podría llevar o contribuir a la desnutrición hospitalaria. Pero podría ser bueno porque las toxinas también se fijan a la albúmina. Entonces, al momento de quitar albúmina que está intoxicada prácticamente en un paciente con choque séptico, pues podría disminuir su inflamación. Esto mismo se vio en el segundo estudio randomizado controlado, en el cual también bajaron las plaquetas en el grupo de tratamiento y también bajó, obviamente, la interleucina 6. ¿Ok? Como pueden observar, los valores de P de ambos, no hubo diferencia en mortalidad a 28 días con el uso de filtro de Citosor. Pero ya tenemos este estudio muy grande, que es una revisión sistemática con metaanálisis de todos los estudios randomizados controlados de calidad o de mejor calidad que se encuentra, que son 17, de los cuales en total se juntaron 855 pacientes, esto salió este año, y incluyeron 7 pacientes de UCI hiperinflamados, o sea, básicamente la mayoría estaban infectados con choque séptico y 10 fueron de cuidados postoperatorios cardíacos. De esto lo que podemos observar fue que midieron la interleucina 6 en diferentes tiempos. Interleucina 6 al día 1, al día 2, al día 3 y al día 5. Y como pueden observar, en este forest plot no tenemos diferencia significativa de que el Citosor haya disminuido la cantidad de interleucina 6 en sangre. O sea que nuestra inflamación y nuestra producción de interleucina 6 y seguramente de los demás biomarcadores inflamatorios es mucho mayor que lo que puede filtrar un simple filtro o 2 filtros tal vez al día en el paciente grave. O sea que todo lo que le va a caber aquí de citocinas en este pedacito de filtro no va a ser significativo con todo lo que produce el paciente. Esa sería lo que se puede obtener de este estudio. Entonces, Citosol realmente no elimina de forma significativa la interleucina 6 y pues ahí estamos perdiendo la teoría en lo que tal vez podría ser bueno estos filtros absorbentes. Bien, en este estudio de casos y controles, igual de absorción de citocinas en pacientes críticos,
tenemos que las cifras de arriba está el lactato, proteína C reactiva y procalcitonina son básicamente similares en los pacientes con y sin filtro. ¿Qué sugiere esto? Que nuestra inflamación y nuestra producción de citocinas proinflamatorias, de la proteína C reactiva, de la procalcitonina también y del lactato, que es un marcador de perfusión tisular, siguen a fin de cuentas igual de altos con o sin un filtro. El filtro no va a ser suficiente para quitarnos las citocinas proinflamatorias, ni tampoco para mejorar de forma significativa tal vez nuestra perfusión periférica. ¿Ok? Respecto a la dosis de norepinefrina, pensaríamos nosotros que si quitamos citocinas proinflamatorias disminuiría la inflamación y tal vez disminuiría nuestros requerimientos de vasopresores. Como pueden observar en la gráfica de arriba, en las cajas y pivotes, no tenemos una diferencia significativa en reducción de norepinefrina en pacientes en el grupo de absorbentes contra el grupo sin absorbentes. Y abajo, en la posibilidad de sobrevivir, como pueden ver, tampoco hay significancia estadística. O sea que si le pones al paciente un filtro absorbente, pues básicamente tampoco lo vas a salvar. Inclusive me da miedo que, pues, digo, no es significativo, pero pareciera que se empinan más rápido los pacientes con filtros absorbentes que los que no les pones un filtro absorbente. Si esto lo lleváramos a una población mucho mayor, tal vez podría ser riesgoso, cosa que se va a ver más adelante. Ahorita vamos a ver. El año pasado salió un pequeño estudio publicado en forma de carta en el Intensive Care Medicine en pacientes críticos que tenían falla hepática aguda, pacientes críticos. Les metieron el citosor. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una figura, se las voy a regresar acá, al inicio, en que se supone que teóricamente el citosor filtra las interleucinas. Interleucina 6 ya la vimos hasta aquí arriba. Aquí está el amonio acá abajo. Y si ya vemos que no filtra interleucina 6, vamos a ver con otro ejemplo simple con el amonio qué es lo que sucede según en pacientes críticos que hacen falla hepática aguda, que esa ya es básicamente la última falla, la que más se asocia a mortalidad. Y veamos qué pasó. Lo que evaluaron ellos es que ponían el filtro en una máquina de terapia de reemplazo renal continuo. Y el filtro absorbente, que es las cajas amarillas, no filtró amonio. ¿Quién filtró el amonio? El circuito del dializador. O sea, básicamente estaban engañando a la gente con que el filtro absorbente era el que quitaba el amonio y no, se quedaba en el dializador. Entonces tampoco filtra amonio, tampoco filtra adecuadamente las interleucinas. Entonces, quién sabe, de toda la gran cantidad de interleucinas que les puse al principio del sensor, realmente ya tendríamos que tachar por lo menos 2 y seguramente todas las demás. Entonces, no filtra ni siquiera amonio. Lo que lo filtra es meramente la terapia de reemplazo renal continuo, el dializador convencional que le ponemos de hemofiltración al paciente. ¿Sale? Ahora, entonces, no nos sirve el filtro de polimixina, no nos sirve el citosor para los pacientes. Nos servirá ponerle el filtro al paciente y aparte un filtro de hemofiltración que se conoce, bueno, es una terapia común para terapia de reemplazo renal continuo, en la cual lo que vieron es que cuando pasaba la sangre a través del filtro, las moléculas proinflamatorias se quedaban pegadas en la membrana de la pared. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer un filtro más absorbente que tenga más superficie en contacto con la sangre para que se atoren más citocinas proinflamatorias y vean cómo, así de forma muy esquemática, vean cómo se quedan muchas más citocinas proinflamatorias dentro del filtro y ya no quedan tantas en la sangre. Vean, disminuye la cantidad de toxinas o más bien de citocinas en la sangre, se quedan más atoradas porque hay más superficie del filtro y pensaron que acoplar estas dos cosas, un filtro de un mecanismo de hemofiltración más un filtro específico para citocinas preinflamatorias podría ser benéfico en los pacientes. O sea, son dos filtros pegados que se llama Coupler Plasma Filtration and Absorption. O sea, son las dos terapias, filtración y absorción, con dos filtros en el paciente con una máquina de terapia de reemplazo renal continuo, como puede ser el Amplia. Hicieron un estudio que se llama Compact 2, que salió pues básicamente hace 2 años. Compararon 63 contra 52 pacientes de forma aleatorizada y controlada, y lo que observamos es que hubo una disminución de la interleucina 6 en aquellos pacientes que tenían el filtro absorbente y no hubo diferencia en la dependencia de la norepinefrina o de los vasopresores que le estábamos poniendo. Esto no sería tan preocupante en absoluto, pero esto sí, tremendamente. Este estudio tuvo que ser detenido por lo siguiente. Si se dan cuenta, esta gráfica de Kaplan-Meier está demostrando la supervivencia en la UCI
de los pacientes con choque séptico, comparando el grupo control contra el grupo de hemofiltración con absorción. El grupo de hemofiltración con absorción es la raya roja. El grupo control de tratamiento estándar es la raya azul. Si se dan cuenta, los pacientes que les conectaron hemofiltración y absorción acopladas tuvieron mucho más mortalidad, o sea, menos sobrevida que el grupo estándar, y tuvieron que detener el estudio por daño, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esto es peligrosísimo. Si ya teníamos una red flag previa de que tal vez se morían más gentes si les poníamos filtros absorbentes de citocinas, ahora tenemos que 2 filtros pueden ser todavía más peligrosos y de generar una mortalidad mucho más significativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En hemofiltración con absorción se incrementa la mortalidad en choque séptico. ¿Por qué se los digo? Porque va a haber gente que les va a querer vender la idea de que filtrar al paciente y ponerle aparte un filtro absorbente le va a salvar la vida en choque séptico. No es así, al contrario, lo va a empinar más rápido al paciente a que fallezca. Tengan mucho cuidado. Por eso esto básicamente ya ni se debería de estudiar más, ¿ok? Salió un metaanálisis reciente con revisión sistemática de 4 estudios randomizados controlados en lo que no hubo diferencia en mortalidad de los pacientes que le pusieron hemofiltración y absorción versus el tratamiento estándar. Aquí pueden ver que no hay diferencia significativa. Y también tenemos en un estudio de casos y controles de absorción de citocinas, sí podemos ver que hay disminución inclusive de algunas otras moléculas que nosotros a veces tomamos como importantes, por ejemplo, como el dímero D. Eso quiere decir que se trombosa un poquito menos al paciente, hay menos microtrombosis, podría ser. Hay una disminución del radio de neutrófilos, hay una disminución de la proteína C reactiva, del fibrinógeno y del conteo de linfocitos y neutrófilos también. Estas son las diferencias significativas que se encontraron. En el resto no hubo diferencias significativas con un filtro de absorción de citocinas, pero ¿qué creen? A pesar de que el paciente tal vez haga menos microtrombosis, no se inflame tanto, haya menos movilización de células proinflamatorias como linfocitos o neutrófilos, la mortalidad acaba siendo la misma y los días de estancia acaban siendo los mismos, no son significativos. Entonces, no quiere decir que una ventaja teórica como disminuir la inflamación tenga relevante como mortalidad o días de estancia hospitalaria o días de estancia en la terapia intensiva en caso de pacientes con COVID-19 que sabíamos que eran súper inflamatorios, ¿ok? Y después tenemos el último de los estudios importantes que salió este año, apenas hace poquito, que es una revisión sistemática con metaanálisis de la eficacia del citosol, ¿ok? Que les digo que es el más vendido básicamente a nivel mundial y este estudio seguramente va a cambiar las cosas. Cuando observamos la mortalidad en el subgrupo de pacientes con sepsis, pueden observar aquí abajo, en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios incluidos en este metaanálisis, no tenemos diferencias en mortalidad. O sea, un filtro absorbente no le va a cambiar la mortalidad al paciente, pero sí le va a costar un procedimiento, un catéter y un filtro que no son baratos. ¿Ok? En pacientes con SARS-CoV-2 o con COVID-19, pues también se estudió un subgrupo en el cual tampoco hubo diferencia en mortalidad. Básicamente es una terapia inútil para un paciente que se encuentra en choque séptico. Se dan cuenta, está súper bien estudiada desde hace muchos años, pero se utiliza mucho más en Europa que en países de Latinoamérica porque pues es una terapia que es costosa. ¿Sale? Aquí tenemos una gráfica en la cual sabríamos si una terapia es efectiva si la línea Z, que es la línea azul, superara esta raya diagonal de arriba. Se queda luego abajo. No es efectiva la terapia con absorbentes en pacientes críticos y particularmente en pacientes con choque séptico, pues tampoco. ¿Ok? Ahora tenemos un filtro que también ha agarrado un montón de auge, que es el filtro Oxiris. Este filtro Oxiris remueve las dos cosas que vimos previamente, citocinas, pero también endotoxinas, o sea, se quedan atoradas en el filtro las endotoxinas producidas por gram negativos, particularmente lipopolisacáridos y demás, y las citocinas proinflamatorias. Esto porque está compuesto por 3 capas. La primera capa, o la que está más, digamos así, en contacto con la sangre, está cubierta de heparina. ¿Para qué? Para que no se coagule el filtro tan rápido y siga funcionando bien. La segunda capa remueve endotoxinas y la tercera capa remueve citocinas proinflamatorias y regresa
o más bien saca las porquerías directamente, endotoxinas y citocinas, y las tiras a la basura, y la sangre del paciente pues quedaría más limpia. Y para mí es un orgullo presentar este estudio, que es un estudio mexicano en el cual participó uno de nuestros amigos que se llama Pablo Galindo Vallejo. Es nefrólogo, particularmente se la pasa tratando pacientes críticos, y de los pacientes críticos que más hacen lesión renal aguda son los pacientes con choque séptico, y muchos de ellos acaban en terapia de reemplazo renal, que si está muy chocado el paciente podría ser considerado ponerle una terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, lo que hizo él junto con un equipo en 2 hospitales, hizo un estudio autorizado controlado que incluyó pacientes de Estado de México y de la Ciudad de México, en el cual metieron pacientes con choque séptico que tenían lesión renal aguda que requerían terapia de reemplazo renal continuo, y les clavaron a la mitad un filtro de Oxiris y a la otra mitad no les pusieron el filtro de Oxiris. O sea, Oxiris versus estándar. ¿Y qué creen? No hubo diferencias en requerimiento de vasopresores. Por la cantidad de pacientes, es un estudio que no tiene poder para determinar mortalidad, pero pues ya nos da una idea de que a lo mejor va a acabar siendo como el resto de los filtros, que tal vez no vayan a generar ninguna modificación en el pronóstico del paciente y todo se queda en mero beneficio teórico. Pero bueno, esto hay que seguir estudiando a ver si tiene mejores efectos en poblaciones mayores. ¿Ok? Eso es todo por parte de los filtros citoabsorbentes. Le digo que es una historia muy triste porque pues sí, eran muy prometedores al inicio con el primer estudio que, ¡pum!, gran disminución en la mortalidad, y después todos en contra o sin ser a favor del beneficio a sobrevida. ¿Ok? Si tienen alguna duda o pregunta. ¿El filtro actúa como terapia ECMO? No, no. El filtro nada más filtra citocinas proinflamatorias o toxinas. El ECMO lo que hace es meter al paciente oxígeno directamente a través de una membrana, mete a la sangre venosa oxígeno cuando el paciente no tiene unos pulmones suficientes para oxigenarse, o cuando el corazón no está funcionando adecuadamente. Es otra cosa diferente, pero le puedes clavar un filtro a la terapia de ECMO para que, aparte de filtrar eso, remueva citocinas preinflamatorias, particularmente en pacientes cardiópatas cuya cirugía duró mucho tiempo y van a acabar súper inflamados por estar en contacto con la bomba de circulación extracorpórea. Pueden ponerlo. ¿Alguna otra duda? ¿Vale? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Nada más esperando a que nos haga el favor de contestar Dice las dudas. Gabriel Enrique Jiménez, dice, con el filtro Oxiris es mejor pronóstico que el estándar. Pues en el estudio que tenemos a la mano, que es mexicano, que les mostré aquí, acaba de ser publicado, bueno, fue presentado este año en San Diego, California, no demostró beneficio. O sea, es algo que puede ser prometedor, también requiere estudios más grandes. Yo no lo recomendaría para usarlo así de forma estándar, a menos que alguien estuviera haciendo un estudio al respecto, podría ser considerado. Si no, creo que va a acabar igual que los demás filtros, que no va a cambiar el pronóstico de los pacientes y sí se van a llevar una lana. Y los únicos que ganan de estos filtros, que creen, no es ni el paciente, ni es el médico. ¿Quién gana entonces? La industria. ¿Algo más? Este lo pueden comprar en México, ¿eh? Todos estos filtros los pueden comprar en México. No se los recomiendo que los compren, pero sí, sí hay. Solamente tienen que buscar ahí a los proveedores. Ok, doctor, ¿Ok? le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir su pantalla. Y bueno, seguimos con la próxima ponencia. Ok, a ver, un segundito. Vamos con el doctor Rafael, con azul de metileno en choque séptico. Ok, denme un segundito. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en este curso. Me presento nuevamente, soy el doctor Rafael Alfonso Reyes Monge.
Soy especialista en medicina de urgencias, egresado orgullosamente del Hospital General de Sonora, el HGE, y también me encuentro en este viaje sobre la medicina crítica. A lo mejor me conoces, a lo mejor no, pero también me dedico a estar en las redes sociales, como difusor de contenido, me puedes conocer a veces como urgencias críticas, pero bueno, hoy voy a hablar acerca de un tema que, que a lo mejor no es tan conocido todavía, pero es muy importante, que es acerca del uso del azul de metileno en el contexto del choque séptico. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Es un hombre de 35 años de edad, que tiene antecedente de diabetes mellitus mal controlada, que acude al servicio de urgencias presentando alzas térmicas no cuantificadas, malestar general, disminución del volumen urinario y dolor abdominal. Lo revisamos en urgencias, encontrando TA de 70-40, cardíaca de 135, temperatura de 39.5, saturado 94%, con una respiratoria de 29. El paciente pues, está somnoliento, está soporoso, dentro de la exploración física relevante, dolor en puntos ureterales y presencia de Giordano. De ahí, pues yo creo que ya tienes prácticamente tu diagnóstico, un choque séptico de origen urinario, como todo buen urgenciólogo. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Empiezas la reanimación con soluciones cristaloides, porque la guía Survival Sepsis te dice que hay que empezar la reanimación con cristaloides, que hay que tomarlo muy a consideración, administrar soluciones solamente a aquel paciente que realmente lo necesita con alguna valoración objetiva. Pero bueno, entonces pusiste agua, tomas cultivos, tu sospecha es una foco urinaria, entonces tú ya tomaste un cultivo de orina bien tomado, con sonda, técnica estéril, etc. Vas a iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro. ¿Por qué? Porque el paciente está chocado. Tienes que empezarla dentro de la primera hora. Recordemos que los pacientes que no tengan choque séptico podemos esperar hasta 3 horas. El vasopresor de elección es la norepinefrina, lo vas a poner, no tiene respuesta. Entonces, te vas cuando ya el paciente tiene punto 3 o punto 25 de norepinefrina y vas a iniciar el segundo vasopresor, que sería la vasopresina, pero no tiene respuesta. Como tú ya escuchaste la otra clase que di en este curso, vas a añadir la fluorocortisona y la hidrocortisona, pero pues el paciente todavía no tiene respuesta, el paciente todavía sigue hipoperfundido. ¿Y cómo puedes ver la hipoperfusión? Pues en cualquiera de las ventanas de choque, con alteraciones neurológicas, alteraciones en la piel, moteado, alteraciones en los flujos urinarios, el paciente con oliguria o con anuria. Bueno, pues el paciente sigue mal. Entonces, pues, ¿qué preguntas te vas a hacer? Bueno, pues, ¿qué hago? Ya hice todo lo que yo creo poder hacer. No hay alguna otra cosa que yo pueda hacer médicamente. Bueno, probablemente, si lo vemos estrictamente, a lo mejor sí, a lo mejor tomar un estudio de extensión, pensando que tuviera un absceso o algo que se resuelva de manera quirúrgica. Pero mientras tanto, o mientras estamos tratando de resolver lo quirúrgico, o si fuera un caso en el cual no hay ninguna indicación de resolución quirúrgica, o bien el cirujano no existe porque no existe en tu turno en tu hospital, bueno, ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar el azul de metileno. El azul de metileno, generalmente lo hemos visto utilizado como método, por ejemplo, para el diagnóstico de fístulas, en el manejo del paciente, por ejemplo, con methemoglobinemia, pero también podemos utilizarlo en el contexto de choque. Entonces, pues ya sabemos que el vasopresor de elección en choque séptico, pues es la norepinefrina. Pero, ¿qué pasa cuando la dosis es muy alta? Este es un estudio del 2022 que nos dice que como tú vas incrementando los niveles de norepinefrina, pues el paciente es más probable que vaya a fallecer. Esto vamos a tomarlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque pues obviamente si el paciente requiere más norepinefrina es porque está más grave. Entonces, la asociación directa entre la norepinefrina y la mortalidad no es estrecha, no es lineal, entonces hay que tomarlo con mucha cautela.
El otro día, platicando con algunos médicos de urgencias, me dicen, no, es que ya tengo la dosis máxima de norepinefrina, pues ya no puedo subirle más, pero no es así. Realmente no existe una dosis máxima de norepinefrina como tal. Puedes seguir incrementándola. Obviamente a mayor dosis iba a haber más riesgo, por ejemplo, de isquemia o de arritmia, pero pues si es necesario, pues sí se realiza, pero no existe como tal una dosis máxima. Hablando un poquito de, de cómo hay que nombrar las cosas, el choque séptico per se, o bueno, se conoce de manera común como un choque distributivo. Yo considero, o bueno, se considera que es mejor considerarlo un choque vasodilatado, porque realmente lo que va a ocasionar este problema séptico a nivel de los vasos sanguíneos, del endotelio, es vasodilatación. Esta vasodilatación, si tú te fijas, no te estamos hablando de que es un choque hipovolémico que requiera líquidos para poder tener un adecuado volumen sistólico, por ejemplo. El choque vasodilatado va a estar con los vasos sanguíneos vasodilatados. Entonces, ¿qué requieres? Pues un fármaco vasoconstrictor. Entonces, dentro de este grupo, pues podemos tener a la sepsis, podemos tener a la anafilaxia, la vasoplegia por cirugía cardíaca, por ejemplo, el choque neurogénico, la pancreatitis se considera también un choque vasodilatado. Y esto va a ser secundario a la reducción de las resistencias vasculares sistémicas, eh, pero requiere vasopresores para tener un adecuado tono vascular. No vas a curarlo solamente con líquidos. Entonces, tenemos en cuenta de que el paciente con choque séptico va a tener hipoxia tisular, acidosis secundaria lo mismo, e hiperlactemia, lo cual ocasiona una activación de los canales sensitivos de sodio-calcio. Esta activación de los sistemas de sodio y calcio puede ocasionar a nivel de la membrana celular hiperpolarización, ocasionando relajación y vasorelajación, es decir, vasoplegia. A consecuencia también de esta alteración, de esta hiperinflamación, va a haber un incremento en las especies reactivas de oxígeno. A consecuencia de estos incrementos en las especies reactivas de oxígeno, también va a haber hiperactividad vascular que finalmente van a conllevar a la vasoplegia. Este proceso proinflamatorio va a ocasionar que exista un incremento en la secreción de óxido nítrico, ocasionando que haya alteraciones a nivel del microcirculatorio. Esta alteración a nivel microcirculatorio va a ocasionar una disminución de la actividad bactericida, ocasionando alteraciones a nivel mitocondrial que van a llevar finalmente a más vasorelajación. Entonces, esos pacientes van a tener las características diagnosticales que la consecuencia de esa activación de los canales de sodio-calcio pueden presentar hipocalcemia, a consecuencia de eso pueden presentar hiperglicemia y por consumo deficiencia de corticosteroides, lo cual ha aumentado el incremento de las sustancias vasodilatadoras, van a producir además de relajación del músculo liso, llevando finalmente a una respuesta inadecuada a las catecolaminas, lo cual conocemos como choque refractario. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que a nivel intracelular, pues lo que ya les mencionaba, el incremento en los niveles de calcio van a provocar que exista un incremento en el óxido nítrico sintetasa endotelial, que va a producir incremento en niveles de óxido nítrico. Estos incrementos en los niveles de óxido nítrico van a ocasionar inhibición plaquetaria, inhibición de la función leucocitaria y vasodilatación. Después de presentar esta vasodilatación, gracias a la guanidinosinasa soluble, va a haber un intercambio entre el GMP cíclico
que va a producir vasodilatación. Entonces, justamente en este momento, en ese nivel en el cual queremos tratar de inhibir el óxido nítrico, es donde donde va a ser partícipe el azul de metileno. Ahorita ya lo habíamos mencionado, pero no está de más volver a decirle. El vasopresor de elección es la norepinefrina, que vamos a utilizarla si el paciente continúa con una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Hay que iniciar la terapia de vasopresor por vía periférica, y hay que estar ahí pegados con el paciente, tratando de mejorar la presión arterial media para tener una adecuada presión de perfusión orgánica. Si el paciente no mejora, hay que iniciar el segundo vasopresor, que es la vasopresina. La vasopresina, vamos a iniciarla hasta una dosis máxima de 0.04 unidades por kilogramo, unidades minuto. Entonces, en el mismo momento que nosotros administramos la vasopresina, vamos a añadir hidrocortisona con fluorocortisona, como ya les platiqué en la plática previa. Pero el paciente sigue mal, el paciente sigue hipoperfundido, sigue con oliguria, sigue con oligoanuria, sigue con alteraciones neurológicas, sigue con llenado capilar retrasado. Bueno, entonces en ese contexto vamos a tomar probablemente una gasometría, evaluamos que el paciente tiene acidosis metabólica severa. Bueno, hay que corregirla. Podemos, como terapia puente, administrar bicarbonato, o si tenemos todo disponible y listo, iniciar la hemodiálisis. En todo caso, si este paciente sigue sin mejorar, algunas bibliografías te manejan en ese momento iniciar el azul de metileno. Pero vamos a ver ahorita un estudio, principalmente un estudio mexicano, que nos va a decir que es mejor iniciarla de manera temprana. Pero bueno, si todo esto no funciona, es probable que la alteración no solamente se encuentre a nivel de los vasos sanguíneos, probablemente también se deba a que el paciente tiene una alteración a nivel cardiovascular. Entonces, ahí valdría la pena realizar un ecocardiograma, evaluar la función sistólica, ver que el paciente está con dilatación biventricular, con difusión de la función sistólica, y en ese momento iniciar un hipotrópico. Entonces, dentro de la revisión de la bibliografía que hice para esta plática, podemos evaluar este estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis. Como les comentaba en la otra plática, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la realización de intervenciones en cualquier patología, intervenciones llámense diagnóstico o tratamiento, es buscar la mejor evidencia. Y dentro de la mejor evidencia se encuentran las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este es uno de ellos. Entonces fueron un total de 15 estudios con 332 pacientes, es una buena cantidad de pacientes, y el objetivo primario era evaluar la eficacia y la seguridad del azul de metileno en pacientes con choque vasodilatado. A final de cuentas, tenemos en esta gráfica de Forest Plot cómo esa es la línea de no efecto, donde está el número 1, y hacia la derecha es a favor del control, que es la terapia convencional, y hacia la izquierda es a favor del uso del azul de metileno. Esta gráfica nos habla acerca de la mortalidad. Entonces, a los pacientes con choque vasodilatado que les administraron azul de metileno, pues van a mejorar la mortalidad. Entonces, uno de los objetivos que nosotros tenemos en medicina crítica es la mortalidad. Entonces, siempre vamos a estar buscándola en cualquier intervención que realicemos. Entonces, la conclusión es precisamente esa. El uso de azul de metileno se asocia a disminución en la mortalidad de los pacientes con choque vasodilatado. Eso es un artículo publicado en el 2020, no es tan nuevo, no está tampoco tan viejito, pero nos va a dejar mucha información para el manejo de estos pacientes. Ahora bien, ese es un artículo que se publicó este 2023, que fue publicado por el grupo de trabajo del doctor Miguel Ibarra, aquí en México, en Guadalajara, y también fue avalado por Gael Hernández, que no sé si ya lo tengan en cuenta, pues
uno de los mayores expositores acerca de perfusión en el choque séptico. Pero bueno, este estudio fue un estudio aleatorizado y controlado que, como les digo, es parte de lo mejor que se tiene para la evidencia en el momento de realizar cualquier intervención. Fueron 91 pacientes a los cuales se les administró azul de metileno en comparación del placebo. Y el resultado principal era evaluar el tiempo hasta la interrupción de los vasopresores a los 28 días. Entonces tenemos aquí en la gráfica de los outcomes que sí fue estadísticamente significativo la disminución del tiempo de uso de vasopresores, los días libres de vasopresor a 28 días, también el balance hídrico acumulado. Si el paciente tiene buena perfusión en todo momento, pues tampoco vas a meterle líquido. Si bien no hubo alteración en los días de ventilación mecánica, los niveles de lactato, tampoco en los días de estancia hospitalaria, en los días de estancia en el hospital o ni en UCI ni en hospital, sí hubo disminución de los tiempos de vasopresor. En este estudio en particular no demostraron tener disminuciones de la mortalidad a los 28 días. La dosis azul de metileno que se utilizó en este estudio fue una infusión de 100 miligramos administrados de manera continua para 6 horas, una vez al día, en un total de 3 dosis, es decir, le dieron 100 miligramos cada 24 horas, 3 dosis. Al final, la conclusión a la que se llegó es que en pacientes con choque séptico, choque vasodilatado, los cuales se inicia el azul de metileno dentro de las primeras 24 horas, es decir, de manera temprana, se asocia a disminución de días de vasopresor y días de estancia en terapia intensiva. No hacía mortalidad, pero este estudio te da la oportunidad a que se hagan estudios más grandes, más ambiciosos, con más población, en muchos más centros, que planeen justamente este protocolo, porque si recuerdan, generalmente se utiliza el azul de metileno ya en un estadio más avanzado de la vasodilatación, es decir, ya cuando tienes norepinefrina, vasopresina, esteroide, etcétera. Probablemente, si lo empezamos antes, a lo mejor esos pacientes van a tener mejores resultados, hablando propiamente de la mortalidad. En este momento no lo sabemos, pero como les comento, este tipo de estudios te abren las puertas a generar hipótesis para que grupos de trabajo más grandes o que tengan mayores recursos a través de todo el mundo hagan este estudio para tratar de demostrar el uso del azul de metileno. Este tema es un poco más corto, realmente la evidencia va apenas empezando a tomar fuerza, por así decirlo, pero es muy, muy interesante. Entonces, para llevar a casa, el azul de metileno es un agente relativamente nuevo que puedes considerar en el contexto de choque vasodilatado. No está ampliamente distribuido, pero sí se puede conseguir, sí lo hemos llegado a utilizar en nuestros centros hospitalarios. Lo ideal es iniciarlo dentro de las primeras 24 horas. A lo mejor no retrasar tanto el uso, el inicio del azul a tantas horas o a tantos días. O sea, no esperar tanto tiempo, a lo mejor iniciarlo antes. Vas a administrar en total 100 miligramos en 3 dosis en una infusión de 6 horas y puede reducir la mortalidad. Porque digo puede porque el otro estudio, que si bien es una revisión sistemática de metaanálisis, nos dice que sí disminuye la mortalidad. El otro estudio nos dice que disminuye las horas de vasopresor, que también es algo muy bueno. Entonces, ¿qué concluimos? Hay que utilizar el azul de metileno. Si lo tienes, utilízalo. Si no lo tienes, realiza las gestiones necesarias para tenerlo. Esto es todo. Estaré muy contento de contestar las dudas. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por haber participado en esta clase y en este. Muchísimas gracias al doctor. Bueno, continuamos con el programa. Denme un segundito, por favor, para compartirles la siguiente pantalla.
Bueno, vamos a continuar con la charla de la doctora Marian. En un segundito la vamos a transmitir. Denme un segundito, por favor. Vamos a platicar en este momento de vitaminas en sepsis. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Y qué vamos a pasar o qué va a pasar con las vitaminas en sepsis? Todos estamos buscando, dada la mortalidad en un paciente con choque séptico, una fórmula mágica o algo que realmente veamos que puede solucionarnos la vida. Cuando ya está establecido que el tratamiento de los pacientes con sepsis pues es choque séptico, es vasopresor y el tratamiento específico es antibiótico. Pero en la búsqueda de algo mágico se han estudiado pues, las vitaminas. Entonces, esto es muy importante porque recordemos que primero no debemos dañar a los pacientes. Entonces, realmente las vitaminas las debemos usar, no las debemos usar, qué de evidencia y porque saben que nosotros siempre trabajamos con medicina basada en evidencia y también qué daños le puede provocar a un paciente usando, siendo mal uso de estos tratamientos y no tienen a lo mejor la evidencia suficiente. Entonces, empezando por la vitamina C, ¿por qué se empezó a estudiar la vitamina C en pacientes con choque séptico o sepsis? Porque se creía que la vitamina C podría mitigar el estrés oxidativo que un paciente con sepsis o choque séptico puede llegar a tener. Pero esto es algo únicamente teórico. Otras características de la vitamina C es que no puede ser sintetizada por los humanos y algo que sí se estudió bastante es que los pacientes críticos van a tener niveles bajos de esta. ¿Cuándo empezó a estudiarse esto de una manera un poquito más formal? Fue en el 2017 con el doctor Marik. Él realizó este estudio llamado Estudio Retrospectivo Before and After. Y aquí estudiaba que un cóctel llamado cóctel Marik que incluía hidrocortisona, vitamina C y tiamina para el tratamiento de lo que antes se llamaban sepsis severa y choque séptico. ¿Cuál fue lo más novedoso de esto? Es de que, como ven en la gráfica que está en la diapositiva, aparentemente los pacientes pues se dividían en dos, en un grupo control y un grupo tratamiento, que eran los que les daban el cóctel. Y la mortalidad predicha para ambos grupos era bastante alta, estamos hablando de un intervalo entre 30 a 40%. Sin embargo, aparentemente en los resultados, los pacientes que llevaron el cóctel Marik tenían una mortalidad mucho menor a la que se esperaba, estamos hablando de menos del 10%. ¿Okay? Entonces, eso fue muy novedoso y trajo mucha atención a este cóctel y sobre todo a la vitamina C. Aquí tenemos otra tabla del estudio en cuestión, donde nos comentan que, por ejemplo, en el grupo tratamiento, que eran en total 47 pacientes, 4 fallecieron, a comparación de 19 pacientes que fallecieron en el grupo control. En el grupo control fallecieron aproximadamente el 40.4% del total de sus pacientes, a comparación de 8.5%. Y entonces esto sí es una cifra bastante alarmante, bastante llamativa para un estudio en sí. También si nos pasamos a la zona de duración de vasopresores, vemos que aparentemente el grupo control tuvo una duración en horas, estamos hablando de 54.9 horas, más o menos 28, a comparación del grupo de tratamiento, el grupo tuvo cóctel en 18.3. Y también que los pacientes que no se les dio este cóctel tuvieron aparentemente un mayor riesgo de
de necesitar tratamiento sustitutivo de la función renal para lesiones renales. Entonces, aparentemente hasta este momento se consideraba que pues tenía muy buenos resultados este cóctel. Pero ¿qué pasó después? Que se intentó reproducir los resultados en otros estudios aleatorizados, en otros estudios o en ensayos clínicos, y no se logró reproducir estos resultados. Entonces, se generó mucha duda de si realmente este estudio se había hecho de manera adecuada y si los resultados no estaban truqueados, porque deben de poderse haber reproducido estos resultados. Entonces, la evidencia más reciente va a contradecir todo lo que se comentaba antes en este estudio, sobre todo porque ya tenemos estudios aleatorizados, tenemos revisión sistemática, tenemos metaanálisis. Entonces, esto va a ir desechándose el marica. Esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta, porque realizando esta clase para ustedes, hay muchísima población científica que considera y tiene ideas de conspiración con respecto a la vitamina C. Entonces, varios de los tweets que leí eran de médicos extranjeros que comentaban que no se le daba la reproducibilidad o que no se otorgaba mayor publicidad a la vitamina C porque era muy barata y que las farmacéuticas no les importaban y que el doctor Maric era un héroe. Pero no es así. Realmente ahorita van a ver todos los estudios que traemos y la última evidencia total. Entonces, este es el estudio que cambió todo, que nos hizo pensar que podríamos tener una vitamina C. De ahí empiezan a haber otros estudios. Por ejemplo, tenemos aquí un ensayo clínico que es el Vitamins. Este es del JAMA. Aquí que estudiaron el efecto de la vitamina C, la hidrocortisona y la tiamina. O sea, el cóctel como tal. ¿Y qué hicieron? Lo compararon contra la hidrocortisona sola, una estrategia que ya varios conocemos, que de hecho pues vamos a verla con el doctor Rafael Reyes. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Tenían 216 pacientes con choque séptico y no mejoró significativamente la duración del tiempo en que los pacientes estuvieron vivos y sin necesidad de administración de vasopresores durante 7 días. Entonces estamos hablando de una comparación de 122 horas contra 124 horas respectivamente. No hubo una mejoría de la comparación de la hidrocortisona. Entonces, los hallazgos sugieren que el tratamiento de vitamina C, hidrocortisona y tiamina no conduce a una resolución más fuerte del choque séptico en comparación con la hidrocortisona intravenosa sola. Aquí tenemos una tabla de los outcomes primarios y secundarios de ese estudio. El outcome primario fue el tiempo del paciente vivo y libre de vasopresores. Y si se dan cuenta, no fue nada significativo, no hubo diferencia como tal. De ahí tenemos otros outcomes secundarios como mortalidad a los 28 días, mortalidad a los 90 días, igual sin ninguna relevancia. Mortalidad en terapia intensiva, tampoco tenemos relevancia de esto. Mortalidad en hospitalización, no hubo ninguna diferencia entre dar al paciente el cóctel o dar hidrocortisona sola. Ahí nos vamos guiando, entonces no tenemos eficacia estadística en nada de esto en este momento. Entonces ya vimos un estudio, el principal, donde aparentemente era la panacea. De ahí no se pudo reproducir este estudio. Hay muchas dudas de realmente cómo se hizo. Y de ahí tenemos otro donde comenta que no es mejor que dar esteroide. De ahí tenemos otro estudio en un ensayo clínico llamado VICTAS. Este es el efecto de la vitamina C, la tiamina y la hidrocortisona en paciente para buscar días libres de ventilador y días libres de vasopresión en pacientes con sepsis. Aquí que se preguntaron que si en pacientes adultos que tuvieran sepsis con disfunción respiratoria cardiovascular, si la vitamina C, la tiamina y la hidrocortisona resultaba en mayores días vivos y mayores días libres de vasopresor y de ventilación mecánica. ¿Qué hicieron? Tenían una población de 273 hombres y 228 mujeres, tanto en terapia intensiva con el
como en el área de emergencias, donde tenían sepsis con falla orgánica, respiratoria y cardiovascular. Aparentemente la edad promedio era de 62 años y fue en 43 hospitales de Estados Unidos. Randomizaron o aleatorizaron a 51 pacientes y estos 51 pacientes se dividieron en dos grupos. 252 pacientes pertenecieron al grupo intervención y 249 al grupo control. Pues del grupo de intervención, ¿de qué trató? Pacientes que se les otorgó vitamina C intravenosa, 1.5 gramos, tiamina 100 miligramos y hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas por 96 horas o hasta la alta de terapia intensiva. Y el grupo control se les dio un régimen de placebo. ¿Cuál era el objetivo primario o el objetivo primario? Es ver los días de vasopresor y ventilador libre siguiendo a los pacientes hasta 30 días. Entonces, ¿qué se encontró? Que este tratamiento de vitamina C, tiamina y hidrocortisona no mejoraba o no disminuía los días libres, o más bien no provoca, no tenían menos días libres de ventilador ni de vasopresor estos pacientes, a comparación del placebo, y de hecho se terminó el estudio sin mayor relevancia clínica. Aquí tenemos una revisión sistemática y metaanálisis. Esto es de los efectos de vitamina C, esteroides y vitamina B, tiamina, como buscando mortalidad a largo plazo. Entonces aquí también dividían las dosis que se les han dado en los estudios clínicos. Estamos hablando de dosis muy alta, que se refiere a más de 12 gramos al día de vitamina C. Dosis alta, hablamos de un intervalo de 6 gramos a 12 gramos al día. Vitamina C per se es menos de 6 gramos al día y en pacientes que ¿cuál es el glucocorticoide que se ocupa? Es hidrocortisona menos de 400 miligramos día, así como la tiamina. La conclusión de esta revisión sistemática y de este metaanálisis es de que lo llaman resucitación metabólica con estos tres componentes no ha probado disminuir la mortalidad a largo plazo y que pues se continúa estudiando sobre todo la vitamina C, pero que hasta este momento que estamos hablando del 2022 no hay evidencia suficiente que sustente que disminuye la mortalidad en los adultos con sepsis y choque séptico. Esto es muy importante, pon mucha atención en este momento. Aquí está el LOVIT Trial. ¿Esto qué es? Es un estudio aleatorizado, es un ensayo clínico de New England, bueno, se publicó en New England Journal of Medicine. Y aquí, ¿qué hicieron? Estamos hablando de pacientes adultos hospitalizados en la terapia intensiva durante menos de 24 horas con infección probada o sospechosa más vasopresor. Compararon vitamina C versus placebo y el objetivo primario o el primario era muerto o disfunción a 28 días. ¿Cuál era la intervención? Es decir, tienes un paciente con sepsis y inicias vitamina C. Tenemos la bolsita para la vía intravenosa, 50 miligramos por kilo de peso. Se le da otorgado a los pacientes cada 6 horas por 4 días. ¿Y qué pasó con los resultados? Aquí tenemos una gráfica de Kaplan-Meier, donde vemos el porcentaje de sobrevivencia de estos pacientes, que va de 100 a 10%, y tenemos en el eje de las X los días 30, 60, 90, 120, 150 y 180. ¿Ok? Tenemos la línea azul de vitamina D y la línea roja de plasma. Entonces, si nos damos cuenta al final los pacientes que tuvieron una sobrevida de 241 fueron los pacientes del grupo placebo a los 180 días y 226 de los iniciales, que eran 429 en el grupo de vitamina C. Entonces, en un seguimiento de 6 meses, el 54.2% de los pacientes con vitamina C sobrevivieron en este seguimiento. ¿Okay? Y el 56.6% en los del grupo placebo. Y también se vio que ¿qué otros hallazgos pudimos encontrar? Aquí sí se dan cuenta
algo importante es la predicción del riesgo de muerte. Entonces, aquí menciona que gana favor hacia el placebo en este tipo de pacientes, en este estudio. ¿Y esto qué significa? Que tanto en muerte como en disfunción orgánica a los 28 días, los pacientes que se ocuparon o que fueron parte del grupo de intervención con vitamina C tuvieron un porcentaje más alto de muerte y de disfunción orgánica, un 44.5%. O sea que de 429 pacientes, 191 murieron o tuvieron disfunción orgánica a comparación del 38.5%, que equivalió a 167 pacientes de 434 los pacientes que se ocuparon placebo. Entonces, ya llevamos un artículo dudoso, llevamos otro donde nos dice que no hay mejoría, que no es mejor que esteroides solo, y tenemos otro que nos comenta que administrarle vitamina C a nuestros pacientes puede provocar mayor muerte y mayor disfunción orgánica que no otorgarlo. Entonces, tengan mucho cuidado. De ahí, ¿qué más nos puede afectar esto? Entonces, este también es un estudio, una investigación original del JAMA, donde menciona la asociación de la vitamina C, la tiamina y la hidrocortisona en pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que fueron sobrevivientes, pero aquí, ¿qué se estudia o qué se valora? El outcome funcional, psicológico y cognitivo de estos pacientes. Entonces, algunas cosas que llamaron la atención en este estudio es que ellos realizaron un score de memoria lógica, que se les conoce Memory One, y ahí encontraron que a los pacientes que se les otorgó este cóctel tenían un déficit, tenían una puntuación mucho más baja de lo normal en este score que valora memoria a largo plazo y corto plazo. Entonces, algo importante para mencionar. ¿Qué más encontraron? Encontraron también que los pacientes a los que se les otorgó este tratamiento también tenían mayor tasa de estrés postraumático después de sobrevivir a la terapia intensiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tratamientos que usamos para nuestros pacientes. Y por último, esta es la última revisión sistemática. Esta fue realizada en 2023, es en marzo, y si se fijan que son una revisión sistemática, tienen todos los estudios aleatorizados, todos los estudios, los ensayos clínicos que se han realizado. Y aquí en la diapositiva que vemos la calidad de los estudios, ¿ok? Entonces, si se fijan, algo que quería enseñarles es que si vemos, desde el 2016 ha habido varios estudios sobre la vitamina C en Chuquicamata, pero uno de los más importantes es el que viene de Nicola de la Montaña de 2022. Y lo que quiero enseñarles es el que tiene menor riesgo de exceso, entonces es el que tiene mayor calidad. Es el que nos mencionó que era someter a un riesgo de mortalidad y disfunción orgánica a nuestros pacientes. Continuamos aquí. Uno de los hallazgos en este análisis es que aparentemente la vitamina C favorece una disminución del delta del score. Únicamente, aparentemente, pudiera disminuir la cifra de este score, pero ¿qué nos importaría más? Nos importaría más su mortalidad. Entonces, si se fijan, no fue significativo en mortalidad, entonces todavía no tiene la vitamina C un soporte de evidencia para poder identificarla a pacientes con choque. Al contrario, lo que tiene son estudios, ensayos clínicos donde uno comentan que sometemos a un riesgo a nuestro paciente, que le otorgamos mayor mortalidad y mayor disfunción orgánica. Tenemos otro donde nos comenta que puede el paciente tener disfunción cognitiva a largo plazo si sobrevive a ese riesgo de sepsis. Entonces, para que tengan mucho cuidado con las temas en la ocasión que están interesados en la administración de los pacientes. ¿Qué otra vitamina vamos a hablar? Vamos a hablar de la tiamina, también conocida como vitamina B1.
Esta no se produce en el organismo, necesitamos conseguirla de la dieta para tenerla. En algunas funciones como el metabolismo de la glucosa, síntesis de ácidos nucleicos, reducción del estrés oxidativo. Entonces, de misma manera se va a considerar que esta pudiera ayudarnos en el proceso de sepsis y por eso es que se ha estudiado. También en pacientes críticos tiene una deficiencia, estamos hablando de lo que se ha podido evidenciar de un 70%. Entonces, hablando de la deficiencia de tiamina en un choque séptico, ¿qué puede pasar? La tiamina nos ayuda a la producción de ATP, entonces si tenemos ese choque séptico, pudiéramos ya tener un catabolismo aumentado y va a haber un mayor consumo de tiamina. Entonces, esto nos va a provocar una deficiencia de tiamina. El choque séptico nos provoca inflamación, esto a su vez nos provoca una mayor permeabilidad vascular que va a provocar una deficiencia de tiamina. Esta misma inflamación puede disminuir la albúmina y ese es el transporte para que esta viaje, para que la tiamina viaje, y al final también puede haber una disfunción mitocondrial que nos va a provocar una deficiencia de tiamina. Entonces, es lógico pensar que si tengo deficiencia de tiamina y el autor, bueno, mejor puede haber una mejoría en el paciente. ¿Qué se ha estudiado? Se ha estudiado, el primero fue este artículo. Este es un estudio retrospectivo, fue únicamente en un centro médico, y aquí hablaban de que la administración de la tiamina podía disminuir o aclarar el lactato en estos pacientes y también disminuir la mortalidad. ¿Qué ocupaban? Ocupaban la dosis que se prefería de 100 a 500 miligramos y durante 24 horas, la que hubieran ocupado en ese momento. El objetivo primario era el tiempo reducido de eliminación de lactato en el choque séptico y el secundario mortalidad 28 días. Y aquí viene en la gráfica la probabilidad de asentamiento del lactato conforme los días y vemos en una línea continua a los pacientes que se les administró tiamina, los pacientes que no se les administró los pacientes que se les administró tiamina es una línea no continua, los pacientes que no se les administró tiamina es una línea continua. Entonces, si vemos aparentemente la probabilidad de eliminar el lactato más rápido en pacientes que se les administró tiamina, ese fue el resultado de ese estudio, pero es de los primeros, de los un poquito más antiguos. Otro estudio se hizo otro estudio en Japón, donde buscaban la asociación entre la tiamina IB y la mortalidad en pacientes con choque séptico. Este era un estudio observacional. Lo que hicieron es ocupar una base de datos. Entonces, el objetivo fue examinar el efecto de la tiamina en la mortalidad en pacientes con choque séptico que requirieron norepinefrina. Un estudio observacional, es una cohorte retrospectiva de 2010 al 2017. Fueron más de 1000 terapias intensivas y aparentemente se ocupó hasta el 90% de tercer nivel de hospitales en Japón. Los pacientes tienen que tener al menos 2 días de estancia hospitalaria y que estuvieran con vasopresor. Y se hizo y checar qué pacientes se les había otorgado entre 100 miligramos de tiamina en los primeros 2 días de admisión y se incluían en el grupo de tiamina. Los que no se les hubiera otorgado tiamina, pues se incluían en el grupo control. Ellos tuvieron al final 68.571 pacientes y de estos 68.000 a 18.780 se les otorgó la tiamina y el control fueron 49.791 pacientes. De ahí los resultados que arrojaron no tuvieron ninguna significancia estadística y son porcentajes muy bajos. Entonces, estos resultados no respaldaron una asociación entre la administración de tiamina temprana después de la administración hospitalaria y la mortalidad a los 28 días con pacientes choque séptico. Aquí tenemos otro estudio. Este ya es un estudio, un ensayo clínico, es un RCT sobre los efectos de tiamina en pacientes que requieren vasopresor por choque séptico. Este se hizo en Tailandia y al final hicieron estudio de 62 pacientes, al final randomizaron 50 porque algunos tenían una dosis mayor de 100 miligramos, tenían síndrome de realimentación, habían tenido vasopresor por más de 24 horas, o sea, tenían criterios que no eran los criterios de inclusión que ellos buscaban. Entonces, al final pudieron
aleatorizar a 50 pacientes y de estos se dividieron en 25 cada grupo, un grupo de tiamina y un grupo de placebo. Y logrando así analizar 25 por cada una. ¿Cuál era el primer número de días sin vasopresor? Entonces, los pacientes que estuvieron en el grupo de tiamina tuvieron aparentemente entre 4.9 días versus 4 de placebo. Los outcomes secundarios, reducción del lactato, 24 horas y reducción de la dependencia de vasopresión. También tenemos mortalidad de 28 días y SOFA-score. Entonces, de esto, ¿qué fue significativo que sí hubo diferencia entre los grupos? Tuvo diferencia en la reducción de lactato en 24 horas del grupo de tiamina y también en el grupo de también fue significativa la dependencia del vasopresor acorde a este estudio. ¿Qué otro estudio tenemos? Este es contrario a lo que mencionaba en el previo. Este es un estudio por piloto, aparentemente es un estudio doble ciego, por lado, con placebo versus tiamina. Algo de comentar es que tanto el estudio previo como este son los únicos ensayos clínicos donde únicamente se compara tiamina versus placebo, no tiamina, vitamina C, esteroides versus placebo. Entonces aquí otorgaron la dosis de 200 miligramos y de cada 12 horas y a pesar de lo que ya se había visto en otros, no disminuyó el lactato de los pacientes. Pero aquí se demostró, aquí se logró medir la tiamina de manera previa a las intervenciones y había pacientes, había un grupo especial de deficiencia de tiamina. Entonces, a estos pacientes que tuvieran deficiencia de tiamina y que se les otorgó la tiamina, tenían un porcentaje de survival más alto que a los que se les dio placebo. Entonces, aquí pudiera ser que los pacientes que tienen una deficiencia de tiamina y si se les otorgan, mejoran las posibilidades de sobrevivir a un momento de choque séptico o sepsis. Esta es una tabla donde resume todos los estudios que se han hecho valorando la tiamina en choque séptico. Aquí tenemos uno de los que presentamos, el de domino. Estamos hablando de choque séptico con una población de 88. Es un randomizado, doble ciego, donde su objetivo primario fue los niveles de lactato a las 24 horas después de la primera dosis. Aquí les dieron 200 miligramos cada 12 horas por 7 días hasta la alta. Y de estos, el 35% de los pacientes tenían deficiencia de tiamina. Como ven, lo que les comentaba, no hubo una diferencia en los niveles de lactato a las 24 horas, la mortalidad en sí fue del 43%, y en pacientes que tuvieron deficiencia de tiamina, en el grupo la mortalidad fue significativamente menor. Estos y también los niveles de lactato. Y tenemos otro por Moscowitz. Este es igual en pacientes con choque séptico con un número de pacientes de 70. Se hizo un análisis secundario y aquí encontraron 32.8% de los pacientes con déficit de tiamina, con una mortalidad del 37.1%, y no hubo diferencias entre la PACHE, el SOFA ni el tiempo de ventilación mecánica de los pacientes. Tenemos otro de Wolver, pero hablamos de una dosis de 100 miligramos. Y aquí es importante porque ya mencionan que estos pacientes tenían algunos trastornos del consumo de alcohol, aunque aquí no valoraban la deficiencia de tiamina. Pero el 64% de los pacientes reciben tiamina a su ingreso y aquí se pudieron aparentemente demostrar que tiene una disminución de la mortalidad. Pero recordemos que eran pacientes con ya un trastorno asociado al alcoholismo. Otro que vimos en las diapositivas previas, el de William. Aquí es una dosis alta de tiamina en 500 miligramos y se dio por al menos 3 días. No evaluaron la deficiencia de la tiamina y aquí es donde mejoraba o aparentemente era mucho más rápido el clearance del lactato, pero no hubo diferencia en otros outcomes secundarios. No se dejaron en tiamina 200 miligramos
cada 12 horas por 3 días, se evaluaron la deficiencia y no hubo diferencia en SOFA-score, en estancia en UCI ni en mortalidad. Miyamoto, que también lo revisamos, que es retrospectivo, es el de Japón, estamos hablando de las dosis de 100 a 200, no hubo diferencias significativas en nada. Y también revisamos de Tailandia con 50 pacientes, estaban 200 miligramos y de placebo, de tiamina o de placebo, no evaluaron la deficiencia de tiamina y no hubo diferencia en los días libres de vasopresor. Aparentemente hubo una reducción en el índice de dependencia de vasopresor y en la concentración en la a las 24 horas, pero no hubo diferencia a 28 días de mortalidad. También vitaminas, que también lo valora, un resumen, donde no encontramos significancia estadística en el tiempo del paciente vivo, libre de vasopresor, y tampoco en los outcomes secundarios. Este estudio de Shang, reportado en Hechos, donde hicieron, aquí ocuparon el cielo cóctel, no hubo diferencia entre la mortalidad de los pacientes, y también tenemos el Orange, que tampoco hubo diferencia estadística tanto en el SOFA como en estancia, en días libres de ventilador y en mortalidad. Recordemos que estos últimos dos ya están manejando todo el cóctel junto, no únicamente la tiamina. Otros estudios tenemos WANES, sin diferencia estadística, también tenemos estadística, no tenemos diferencias y eficaz no tenemos diferencias. El último, 2023, en este que buscaban tiamina para protección renal en pacientes con choque séptico, igual un estudio meteorizado, placebo controlado, es un ensayo clínico. Entonces aquí que se buscaba determinar si la suplementación de tiamina podría atenuar la lesión renal con choque séptico. Fueron en total 88 pacientes con 42 pacientes recibiendo tiamina. En el grupo de intervención, 46 pacientes recibiendo un placebo. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en el outcome principal, que era el cambio de la creatinina, pero que sí se pudo mostrar que los pacientes que recibieron tiamina tuvieron más días libres de cuidados intensivos, o sea, tuvieron una estancia en la terapia intensiva mucho menor. Entonces, para llevar a casa las vitaminas, la vitamina C no cuenta con evidencia que sustente disminución en la mortalidad tanto en sepsis como en choque séptico. Un RCT demostró aumento de mortalidad y disfunción orgánica en los pacientes tratados con vitamina C, o sea, podemos ayudar a los pacientes. Y su uso se debe limitar a ensayos clínicos, o sea, alguien que esté estudiando que busque mayor evidencia, que haga un protocolo, que lo lleve al comité de bioética, únicamente puede ocuparlo de esa manera. Sobre la tiamina puede disminuir la mortalidad de pacientes con deficiencia de esta y puede disminuir los días de estancia en terapia intensiva de manera per se. Bueno, eso sería todo por mi parte. Aquí les dejo mi Twitter por si tienen alguna otra duda sobre los temas que vimos en este día. Y también mi correo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. De todas maneras, estoy aquí en el chat para si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, para contestarle. Y nos queremos invitar al Quinto Day en la Ciudad de México, del 2 al 14 de octubre. También tenemos talleres de congreso del 10 al 11 de octubre. Entonces, aquí está el número 442 40 67 81 6. O también en nuestras redes sociales nos pueden contactar para la inscripción a este day. Entonces, nos encantaría que estuvieran con nosotros y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Marian. Vamos a pedirles, por favor, les agradecemos mucho su compañía. Ahorita vamos a tomar un pequeño receso. Por favor, de 28 a 30 minutos. Regresamos aquí a las 2 en punto. Y bueno, lo que necesiten, aquí vamos a estar. Antes de eso, ¿alguna pregunta para la doctora?
Bueno, entonces regresamos aquí en menos de 30 minutitos y que tengan bonito día.